Allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalabasis Acosta. Iota vita. La dignidad del lenguaje pese a todo. Epígrafes. Primero, ahora el lenguaje ha capturado en sí el poder del silencio y lo que aparecía como indecible profundidad puede ser custodiado, en cuanto negativo, en el corazón de la palabra. Giorgio Agamben. Segundo, el misticismo de Wittgenstein, aparte de su confianza en la unidad, se debe quizás a que él cree que cabe mostrar allí donde no se puede hablar. Pero, sin lenguaje, nada se muestra, y callar sigue siendo hablar. El silencio es imposible, por eso lo deseamos. Maurice Blanchot. Tercio. En tanto, en todo lenguaje, tu nombre es música y verbo, pero todos están sordos para oírlo y conocerlo. Omar Khayyam. El facto místico lo es para el fundado en el lenguaje, un extremo al que puede llegar el ser que habla y mora en el sentido. El facto místico consiste en una rasgadura de lo simbólico e imaginario. Empero, ese forzamiento no puede durar mucho tiempo, y del facto místico retórnase. Sin otra opción, el ya sapiente, el místico, vuelve a su historia y a las confabulaciones del mundo. Si no opta por permanecer en el silencio, quédanle las condiciones de lo simbólico para traducir lo irreferible. Ahora, sin embargo, aquel conoce que entre las cosas y sus nombres se abre un abismo. Octavio Paz. Y que entre él, su cogitación y es otro con mayúscula, también se erige un aviso. Doquiera que se aspire, un precipicio. El místico está advertido. Recalquemos que no todos los místicos se resuelven como anacoretas. Muchos pertenecían de antes a instituciones religiosas o seculares y sienten el imperativo de explicarles a los demás su acontecimiento. El místico pertenece a la cultura y la encara nuevamente. Por gracia de su nueva condición, de su epistrofía, es decir, conversión, retorno o vuelta, no puede ya tomar por absolutas las explicaciones y exigencias de sus autoridades, ni muchos de sus rituales y dogmas. Para los místicos, ya excelsos, ya exiguos, las cosas se resitúan. Algo del otro con minúscula cae, mientras que lo otro con mayúscula, habiéndolo saturado todo, habiéndose mostrado plenamente, se afianza, tornándose en un único centro. Los místicos suelen volverse monotemáticos y hasta agotadores a veces. No quieren o no pueden mentar de otra cosa. Su reacomodación los deja en una posición inquebrantable. La retórica y el miedo no operan ya sobre ellos. Para los demás, pueden transformarse en un enigma ante el que debe responder cada quien con sus prejuicios o intereses. Es una mente y un besánico, está enfermo, está poseído, quiere acabar con el orden, es un rebelde, en él yace una gran verdad, solo miente, es un dios, es un santo, es un demonio, etc. El místico ya no busca, como el filósofo o el científico, sino que ha encontrado.
El místico mora en lo respondido, en el ámbito de la certitud. Está más cercano a la religión y al amor que a la llamada hoy ciencia positiva. Ante los regentes de turno, cual la Antígona Sofóclea ante Creonte, el místico plántase, sabiendo que yace una verdad superior, fija e imposible, de la que él ya sabe indudablemente, un gozo que todas las exégesis institucionales desconocen, intentan velar o cuyas autoridades usan para someter, regular y congruir. Incluso le debería añadir al texto, aquí donde dice una verdad superior, fija e imposible, a la cual las autoridades también le tienen pavor, le temen, vamos a ponerlo aquí. Intentan velar o cuyas autoridades usan para someter, regular y concluir. El místico se muestra como amo de sí mismo, pero no como el autosuficiente Sócrates, quien cuenta con el ego o la conciencia para contener sus pasiones y ser consciente de ellas, sino como un amo por cuanto se sabe súbdito del otro con mayúscula, y por eso mismo libre de creer en las verdades de cualquier otro con minúscula, aun cuando aquéste ostente un lugar de superioridad o poder institucionales. Como Diógenes de Sinope, el cínico le solicitará al Alejandro de turno, que puede ser un varón o una mujer, que no lo prive de la luz solar o de la luz obscura de su otro con mayúscula. Mientras el místico es un ebriaco y un maníaco, el filósofo resulta un contenido y un sobrio. El místico obedece a un único amo y a su goce absoluto. Puede hasta ser tomado por alguien como estorboso, suspicaz, insumiso e inclasificable para los taxónomos nomotetas y regentes de turno. Puede ser hasta tomado por alguien como estorboso, suspicaz, insumiso, inclasificable para los taxónomos y nomotetas y regentes de turno. Aun cuando siga sirviendo a reyes, iglesias o empresas, no les rendirá la misma reverencia. Cuando le plazca hablar o cuando tramite su facto místico como una misión, dará cuenta de una liberación, y ello no siempre place o conviene. El místico, como una versión de Antígona, el místico excelso al menos, defenderá al amor, por ello al ocio, a la ineficiencia y a la pulcritud. El Oxirgo, cual otra versión de Antígona, defenderá a Hades. Hay místicos que optan por componer una misticología, sean de los Eufpacís o de los Dispacís. Tanto San Juan de la Cruz como Émile Cioran quisieron consignar y legar sus revelaciones. Y ansían fijar su experiencia para que quede al menos un vestigio de su existencia. Algunos dirigen sus scriptos directamente a lo otro con mayúscula, como se dice que obró Heráclito, quien llevó su escrito con sus conclusiones al templo de Ártemis, puesto que nadie más era digno de entenderlas. Aquestos no le hablan a alguien, a otro con minúscula, sino que solo hablan al otro con mayúscula. Otros místicos no se dirigen a lo otro con mayúscula, sino a ciertos otros con minúscula, iniciados y entendidos, como será el caso del pseudo Dionisio Areopagita, quien le advertía a Timoteo de la teología mística, exactamente en el apartado segundo, 142, que sus palabras no se difundieran entre los indoctos, quienes las malentenderían y pervertirían debido al modo en el que se aferran a las verdades superficiales de los sentidos y a las herramientas infatuadas del intelecto. Dice el pseudo Dionisio: tuton de ora opos mivis ton amiiton epacusi, tutus de fimi tus endis usin enis himenus, keuden hyperta onda hyperusiu sine fandasomenus, ala iomenus idene
ti καθαυτούς γνώση των θέμενων. Skotos apocryphin αυτού. Aviso que se traduce: mira que todas estas cosas no sean escuchadas por los no iniciados. Me refiero a aquellos contentos con los seres y quienes nada se figuran de los entes supraesencialmente, pero que además estiman que pueden conocer por su propio conocimiento a quien pone la obscuridad como escondite de sí mismo. Cierro comillas, una cita bien interesante esa. No solamente por la advertencia que le hace a Timoteo de que las enseñanzas no salgan de la hermandad, de la logia o de los iniciados, de los entendidos, sino la definición que da de lo supremo, de Dios, de la causa de todo, y es aquel que, o a eso que pone la oscuridad como escondite de sí mismo. Muy interesante, es decir, que hay algo de inaccesible para el intelecto humano. Podría hasta conjeturarse que el intelecto humano sea el velo que impide ver de frente a lo divino, o que las limitaciones de lo humano no pueden ver de frente a lo divino y nada más conjeturarlo como un agujero negro, como le pasó a la ciencia, que solo podía conjeturarlos hasta hace poco, que ya se pudo fotografiar. Pero bueno, no me desvío. Hasta ahí el pseudo Dionisio. Algo parecido esperaba Sócrates en el Fedro acerca del destino de la escritura filosófica. Un lector idóneo que padeciera una eupatia filosófica. Por último, estarían los místicos que se dirigen irrestrictamente al género humano, pues presumen en la totalidad de la especie una intuición de lo otro con mayúscula que sus escritos podrían conseguir reverberar y despertar. Es decir, hay misticologías que le hablan directamente al otro con mayúscula, que lo patentan alegorizándolo, o que se dirigen a otros con minúscula para que lo inquieran, sean iniciados o sea la comunidad plena de la humanidad. Lo real es fijo y no remite a nada más. Los místicos que componen textos bregan a emular lo real con su misticología, codician fijar. Ello denota una dificultad, pues lo simbólico es en sí mismo el mundo de la remisión. Escribiendo, o hablando o pensando, el místico anhela fijar la moción propia del lenguaje hablado y apresar un sentido que traduzca su gozo otro con mayúscula. Los místicos se comprometen con las herramientas que tienen a la mano, su idioma, su moral y las reglas de su mundo. Querer referir, ordinar y legar deriva, pese a lo sabido, en contar con las posibilidades del lenguaje. Así que el místico que no repudie el decir, que no opte por la afasia, no solo es un conocedor de lo que puede el lenguaje, sino alguien que vuelve a amarlo o a servirse de él, pese a todo. Yacen ante él, comillas, en un extremo la realidad. Aquí afinamos lo real, que las palabras no pueden expresar. En el otro, la realidad del hombre que solo puede expresarse con palabras. Cierro comillas, Octavio Paz. Esto es del Arco y la Lira, creo. Es el místico quien se ha rebuscado y reconfigurado, así que sus valoraciones sobre el mundo habrán necesariamente mutado también. Ahora, él valora al lenguaje de otro modo, consciente de qué puede lograrse con sus traducciones. Solo el lenguaje, en sus empeños traductivo y deíctico, en su alegoría, puede salvar y dignificar algo. Es preferible redimir lo parvo que permitir la victoria de la nada. Este místico ama de otro modo, pues ya ha sido gozado y pulverizado por lo otro con mayúscula. Por ello, ansía testimoniar que quede una huella, un signo de su goce. Aun cuando el místico entiende que existe lo incomunicable, al apostar por la misticología, al ambular por la vía de la enunciación, opta por simultáneamente la ilusión paradojal de la transmisión. Ahora, este tipo de místico fabulador se ha comprometido consigo y con los otros. Quiere decirse para sí y los demás. Ha encontrado un propósito en su vida. Decir, componer y empeñarse en lo imposible, volverse poeta,
revelará un modo de amar. Este místico quiere reducir el abismo entre el lenguaje, lo real y el éxtasis. Así que estira la dimensión del lenguaje lo más que puede. Se mueve hasta sus límites para que quien lea lo escrito al menos se figure que para reconocer aquello que a él le aconteció debe envalentonarse y asomar la cabeza allende el umbral de la finis terrae. Solo los modos poéticos alcanzan a rozar lo inefable a través de lo fablable. Oxímoron, hipérbole, metáforas novedosas, figuraciones y gitanjáforas son algunos ejemplos. Arboleda afirma que el místico alcanza una posición, luego de un tránsito consistente en 3 estadios, que lo llevan a servirse del símbolo para valerse del lenguaje y dirigirse al mundo con cierta eficiencia. Al estadio último, donde el místico se sirve del símbolo como mostración posible e insuficiente, al estadio último, donde el místico se sirve del símbolo como mostración posible e insuficiente, lo denomina especulación apofática. Arboleda la describe así, comillas, es la manifestación plena del fenómeno saturado, es la mística especulativa, pero como iluminación donada de la mente. El yo ocasiona una ofuscación del yo constitutivo, pero no del yo paciente. Los conceptos son inútiles y no pueden expresar o aprehender la manifestación. La apófasis implica que no hay conceptualización racional del fenómeno. Hay un vacío del lenguaje, pero el sujeto sí es consciente a posteriori de lo manifestado. Es la différence, no sé si se pronuncia así. Por eso, el único vehículo para expresar la manifestación es el símbolo. El peligro es el encratismo, una especie de ascetismo simbólico por el miedo a ir más allá de la posibilidad lingüística. Se cree que sin lenguaje racional especulativo no se puede experimentar la manifestación y el sujeto se retiene ante lo avasallador de la manifestación. El símbolo, sin embargo, es forma de expresar el llamado y la manifestación. Hasta ahí la cita de Arboleda. El símbolo, el lenguaje poético, pese a ser todavía lenguaje e historia, rasguñará lo real, acercará a eso otro con mayúscula a la yema del dedo. El místico no se desliga del lenguaje, incluso en su modo más extremo, porque el lenguaje es lo constitutivo de lo humano, es el vestigio del otro con mayúscula, aun cuando lo que se diga parezca no tener hilación. El lenguaje, lo sabe el místico, no tuvo como función exclusiva comunicar. De hecho, no tiene funciones. Más bien evidencia la alienación al otro con mayúscula. Es decir, justamente la antítesis de toda comunicación. Orando, el místico fabulador, orando aquí no en sentido religioso, sino de oración, de decir. Orando, el místico fabulador legitimará el sentido entendido como curso, ya no como lo metafórico semántico. El discurso será un medio, ya no un fin para declarar la finalidad. El discurso, discurrir, ser curso o envión hacia el otro con mayúscula, aquel principio fundador. El símbolo mostrará en la medida de lo posible el cielo o el abismo, pero el símbolo es el último muro, el último intento. Luego le queda al místico callar, porque su hablar no ha sido sino un señalamiento y una mostración. El lector, si es que la misticología se dirigió a él y no exclusiva y herméticamente a lo otro con mayúscula, está llamado a hacer su trabajo de reverberación. Debe abrirse a interpretar, abandonar luego la interpretación y despertar. Repito,
El lector, si es que la misticología se dirigió a él, y esto es un modo poético de decir, si hay un lector que le brinde un lugar de verdad a un texto misticológico, eso es una hipalaje, ¿cierto? Decir que el texto se dirige a él es una hipalaje. Lo real es que el lector encuentre un texto y le confiera un lugar de verdad para permitirle a ese texto y a sus sentidos que al intentar desentrañarlos, esos sentidos lo afecten a él. Es otro tema. El lector, si es que la misticología se dirigió a él y no exclusiva y herméticamente a lo otro con mayúscula, está llamado a hacer su trabajo de reverberación. Debe abrirse a interpretar, abandonar luego la interpretación y despertar. Así como el lenguaje es un límite para el místico, el lector o interlocutor también lo son. La apertura de sí, el salto al vacío, como el amor, no pueden obligarse ni explicarse plenamente. El místico de alguna manera se sabe en un exilio, porque no mora plenamente el mundo de las convenciones y de las funciones. Esto es, ya no le sirve a la moral, a la ilusión de la comunicación, ni al entendimiento racional. Delgado refiere del místico marginado e incomprendido lo siguiente, comillas, los místicos se identifican con la frontera propia de las lenguas vulgares, con las márgenes, lo excluido, los niños, mujeres, los iletrados, los locos, los ángeles o lo corporal. Sus voces están alejadas del sentido común, más cercanas del canto, de las baladas, la poesía y el grito. Hasta aquí las comillas. Incluso el hablar poético de los místicos es un decir a medias, quizás el más sublime, el más perspicaz, mas siempre faltará en las misticologías lo que intenta mostrarse. O, más bien, se lo pone como la ausencia presente y constitutiva. Eso es en cuanto aquí, en el decir, no es. Repito, eso con mayúscula, eso es en cuanto aquí, en el decir, no es. Lo real será siempre abscondito, como el cero será, contará e influirá como no siendo en donde se lo representa. El decir místico señala, ya no demuestra. No quiere ser comprendido, sino remitir a la pasión de lo real como comprensión. Enunciar que ya sea algo al reverso es su condición, y por eso nunca lo dicho será plenamente, porque lo que plenamente es, justamente no lo es en el decir, sino en el reverso. El místico adquiere lo que Nietzsche sugería como una sapiencia extramoral en sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, es decir, la esciencia de los límites y potencias en los que nos deja el lenguaje, que todo lo que se dice es ficción, moral y metáfora. Y, sobre todo, que hay algo más, que el filósofo planteaba como creación, afianzamiento de la vida, lúdica, niñez y arte. Para el místico, y mucha razón tiene, por eso adopta una fesania, lo real no es ficción, solo lo otro con mayúscula es real. Para gozar de ello hay que cesar y callar. Hay que abandonarse para que el anverso ingrese o para atravesar con la cabeza la banda de Moebius. Mejor dicho, para bregar vanamente que no haya fracturas entre sujeto y objeto, sino para que solo exista lo otro con mayúscula, aquel vacío del ego que todo lo plena. Insisto, vanamente, esto es fallido. Repito, para gozar de ello hay que cesar y callar, hay que abandonarse para que el anverso ingrese, o para atravesar con la cabeza la banda de Moebius, mejor dicho, para bregar vanamente que no haya fracturas entre sujeto y objeto, sino para que solo exista lo otro con mayúscula, aquel vacío del ego que todo lo plena.